¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía absolutamente correcta solo para descubrir que caíste en una trampa espiritual devastadora? O tal vez estás ahora mismo ante una encrucijada tan confusa que tu corazón está dividido entre varios caminos, todos aparentemente buenos, todos aparentemente espirituales, pero sin saber cuál camino realmente lleva a la voluntad de Dios. Imagínate, ¿y si existiera una capacidad sobrenatural, más poderosa que cualquier sabiduría humana, que pudiera mostrarte con claridad cristalina qué camino lleva a la bendición y cuál lleva a la destrucción, incluso antes de que des el primer paso? Esta capacidad existe. Estoy hablando del discernimiento espiritual, un don que pocos desarrollan plenamente, pero que está disponible para todo aquel que busca sinceramente el rostro de Dios. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos aumentarían los engaños, las falsas doctrinas y los falsos profetas, haciendo aún más crucial esta capacidad de discernir lo que realmente viene de Dios. En los bastidores espirituales, una batalla feroz está ocurriendo por tu destino. El enemigo ha desarrollado estrategias de engaño tan sofisticadas que hasta los seguidores más sinceros de Cristo están cayendo en trampas que parecen increíblemente piadosas. Doctrinas contaminadas disfrazadas como revelaciones profundas. Relaciones destructivas disfrazadas como conexiones divinamente ordenadas. Oportunidades que son lobos con piel de cordero. He observado con el corazón roto mientras hombres y mujeres de fe sincera pierden años. Algunos pierden décadas, siguiendo caminos que creían firmemente eran de Dios. Decisiones financieras que llevaron a la ruina. Matrimonios que estaban claramente fuera de la voluntad de Dios desde el principio. Elecciones que drenaron sus almas y desviaron su propósito divino. Pero hoy, esto va a cambiar para ti. En los próximos minutos voy a revelar 7 principios de discernimiento espiritual que transformarán para siempre tu capacidad de escuchar y reconocer la voz de Dios. Estos no son principios teóricos que aprendí en un seminario. Son verdades bíblicas probadas en el fuego de la vida real, que separaron claramente la voz de Dios de todas las otras voces que compiten por tu atención. Lo que hace diferente este mensaje es que voy a compartir el principio oculto de discernimiento que casi nadie enseña. Una llave que desbloqueará niveles de claridad espiritual que nunca has experimentado antes. Este principio solo cuando se aplica puede ahorrarte años de dolor y arrepentimiento y abrir puertas a bendiciones que ni sabías que existían. Y debo advertirte, el enemigo no quiere que escuches este mensaje hasta el final. Hará de todo, distracciones, dudas, incluso interrupciones prácticas, para impedirte recibir estas verdades hoy. ¿Por qué? Porque un cristiano con discernimiento agudo es su peor pesadilla. Alguien inmune a sus tácticas de engaño más eficaces. Por eso necesito que hagas algo ahora mismo. Apaga las notificaciones de tu celular, encuentra un lugar tranquilo y comprométete a ver este video hasta el final. Lo que compartiré en el punto número 5 y especialmente en la conclusión podría ser exactamente la palabra profética que has estado buscando durante meses, tal vez años. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, agudiza mis sentidos espirituales. Este no es solo un comentario cualquiera, es una declaración de fe, un posicionamiento espiritual que demuestra tu disponibilidad para recibir este don. Y por favor, no subestimes el poder de un simple clic en el botón de me gusta de este video. Cuando haces esto, los algoritmos de YouTube reconocen el valor de este mensaje y lo comparten con otras personas que, como tú, están buscando dirección de Dios en tiempos confusos.
Tu suscripción al canal también es muy importante. Es un acto ministerial que permite que estas verdades alcancen a aquellos que más las necesitan. Cada clic en suscribirse representa potencialmente una familia restaurada, una decisión transformadora, un destino realineado con el propósito divino. Forma parte de esta obra de Dios en este exacto momento, mientras nos preparamos para sumergirnos en estas verdades transformadoras. Vamos a comenzar examinando uno de los ejemplos más poderosos de percepción espiritual en las Escrituras. La vida de Débora, una jueza de Israel que lideró al pueblo en un tiempo de gran confusión. Cuando nadie más podía discernir la dirección de Dios, Débora permaneció firme en su capacidad de escuchar la voz divina con claridad. ¿Cómo logró esto en medio de tanto caos? El secreto está en el primer principio que quiero compartir contigo hoy. 1. La quietud interior, la cuna del discernimiento. ¿Has notado cómo algunas personas que aman sinceramente a Dios, aún así, no pueden escuchar su voz cuando más la necesitan? El problema casi nunca está en la falta de amor o de deseo, sino en la falta de silencio interior. Vivimos en un tiempo de tanto ruido, tanto a nuestro alrededor como dentro de nuestras mentes, que muchos de nosotros nunca experimentamos el verdadero silencio. Y es justamente en este silencio donde la voz de Dios habla más claramente. En la Biblia, en el Salmo 46:10, Dios nos enseña: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ve cómo quedarse quieto viene antes de conocer a Dios. No es casualidad que los grandes encuentros con Dios en la Biblia ocurrieron en momentos de silencio. Moisés solo en el desierto, Elías quieto en la cueva, Jesús orando en las montañas. Piensa en cuando dos personas hablan al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Nadie entiende nada, ¿verdad? De la misma manera, cuando nuestra mente está llena de preocupaciones, miedos y distracciones, ¿cómo podemos escuchar el suave susurro del Espíritu Santo? Los estudiosos del cerebro descubrieron lo que los hombres y mujeres de Dios ya sabían. Nuestra mente no fue hecha para prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Cuando intentamos hacer esto, perdemos la capacidad de percibir lo que es realmente importante. Por eso nuestro discernimiento espiritual también sufre. Voy a contar la historia de Marisol, una mujer de 42 años que trabajaba como gerente. Ella vivía siempre ocupada, revisando mensajes, atendiendo llamadas y resolviendo problemas todo el tiempo. Cuando necesitó decidir si cambiaba de empleo, se dio cuenta de que no podía escuchar la voz de Dios con claridad en medio de tanta agitación. Fue entonces cuando comenzó a separar 20 minutos cada mañana, antes de que la casa despertara, solo para estar en silencio delante de Dios, sin música, sin palabras, solo escuchando. Al principio, su mente no dejaba de pensar en mil cosas, pero ella continuó intentando. Poco a poco comenzó a sentir una claridad que nunca había experimentado antes. La decisión sobre el empleo se volvió clara, no porque escuchó una voz alta, sino porque sintió una certeza creciendo dentro de ella durante esos momentos de silencio. ¿Cómo puedes hacer esto en tu vida? Es simple, pero poderoso. Separa un tiempo diario para estar en silencio. No estoy hablando del momento devocional común, que muchas veces llenamos con lecturas, oraciones habladas y alabanzas. Estoy hablando de un tiempo de verdadero silencio, sin música, sin palabras, solo tú y Dios. Comienza con apenas 5 minutos al día, dejando que tu mente se aquiete. Este pequeño hábito comenzará a transformar tu capacidad de escuchar la voz de Dios, no solo durante estos momentos, sino durante todo tu día. Yo declaro sobre tu vida, a medida que practicas este hábito del silencio, una claridad espiritual,
Comenzará a surgir en áreas donde antes solo había confusión. Decisiones que parecían imposibles se volverán claras y comenzarás a ver la mano de Dios en situaciones que antes parecían solo problemas sin solución. 2. La familiaridad con la palabra, el patrón del discernimiento. Ahora que hablamos sobre la quietud necesaria para escuchar, necesitamos entender cómo reconocer la voz que estamos escuchando. Piensa en esto. Cuando alguien que conoces bien te llama, incluso sin ver quién es, reconoces su voz rápidamente. ¿No es cierto? Esto sucede porque has pasado mucho tiempo con esa persona. Lo mismo ocurre con nuestra capacidad de reconocer la voz de Dios. ¿Cómo saber si un pensamiento o una dirección viene realmente de Dios y no de nuestra propia mente o, peor aún, de una fuente engañosa? La respuesta está en conocer bien la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. No es solo una frase bonita, es una verdad práctica que nos ayuda en el día a día. Vamos a pensar en cómo funciona esto en la vida real. Imagina que estás considerando un negocio que parece muy bueno, pero que exigiría que mintieras un poco en los documentos. Puedes sentir un impulso fuerte para seguir adelante, pero si conoces bien la palabra de Dios, algo dentro de ti encenderá una alerta, recordándote que Dios es un Dios de verdad que no puede bendecir la mentira. Ese es el discernimiento funcionando a través del conocimiento de la palabra. Considera el caso de Alejandro, un hombre de 38 años, propietario de una pequeña empresa que estaba enfrentando dificultades financieras. Un cliente importante ofreció un contrato lucrativo, pero con la condición de que proporcionara información falsa en algunos documentos. La propuesta era tentadora. Aquel contrato podría salvar su negocio y los empleos de sus empleados. En su mente comenzó a justificar: es solo un pequeño detalle burocrático, nadie va a salir lastimado y esto me permitirá seguir apoyando a mi familia y a mis empleados. En aquel momento crítico, un versículo que había memorizado años antes volvió a su mente. Mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias con injusticia. Aquella familiaridad con la palabra se convirtió en el patrón por el cual pudo discernir claramente que, a pesar de las aparentes ventajas, aquel no era el camino de Dios para él. Alejandro rechazó el contrato y 2 semanas después recibió una propuesta legítima de otro cliente que no solo resolvió sus problemas financieros, sino que abrió puertas para una expansión que él ni imaginaba posible. Estudios muestran que nuestro cerebro forma caminos neurales basados en lo que alimentamos en él repetidamente. Cuando estudias la palabra de Dios regularmente, tu mente literalmente se transforma para pensar más como Dios piensa. No es casualidad que Pablo escribiera: no se adapten a los patrones de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué necesitas hacer ahora? Establece un plan simple de lectura bíblica diaria. No necesita ser mucho. 15 minutos por día con atención total valen más que 1 hora con la mente distraída. Y no solo leas, sino pregunta: ¿qué me enseña este texto sobre el carácter y la voluntad de Dios? Con el tiempo, la voz de Dios se volverá tan familiar que la reconocerás incluso en los momentos más confusos de la vida. Yo declaro sobre tu vida: al sumergirte en la palabra con regularidad, comenzarás a desarrollar un sexto sentido espiritual que te alertará inmediatamente cuando algo no esté alineado con la voluntad de Dios, aunque parezca bueno en la superficie. Decisiones que antes causaban noches de insomnio se volverán más claras a medida que aprendes a filtrar todo a través de la verdad de la palabra. Cuéntame en los comentarios
¿Qué parte de la Biblia ha sido especialmente útil para ti desarrollar discernimiento en tus decisiones? Esto no es solo una curiosidad. Compartir estas experiencias fortalece a toda nuestra comunidad espiritual. 3. El fruto del Espíritu, el verificador del discernimiento. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo parecía espiritualmente correcto, pero algo dentro de ti aún sonaba una alarma? A veces, el enemigo presenta caminos que parecen buenos, incluso usando versículos bíblicos fuera de contexto, como hizo con Jesús en el desierto. ¿Cómo podemos estar seguros, más allá de la palabra, de que estamos siguiendo la dirección correcta? La respuesta está en un principio simple pero poderoso que Jesús nos enseñó. Por sus frutos los conoceréis. Este principio no se aplica solo a personas, sino también a ideas, direcciones y decisiones. Toda verdadera orientación de Dios, cuando se sigue, producirá los frutos del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Déjame explicar cómo funciona esto en la práctica. Imagina que estás considerando aceptar una posición de liderazgo en la iglesia. La oportunidad parece buena, está alineada con versículos bíblicos sobre servicio y uso de dones. Pero, cuando piensas en aceptar, sientes una inquietud inexplicable, una falta de paz. Este es el momento de aplicar la prueba de los frutos. Esta decisión está produciendo paz, un fruto del Espíritu, o ansiedad. Está promoviendo amor o división. Está reforzando el gozo o trayendo un peso. La psicología moderna confirma la sabiduría bíblica en esta área. Estudios muestran que nuestras emociones muchas veces captan señales que nuestra mente consciente aún no ha procesado. Cuando el Espíritu Santo nos guía, Él frecuentemente habla primero a través de estas señales emocionales, especialmente la paz. Pablo escribió a los colosenses: que la paz de Cristo sea el juez en su corazón. La palabra griega para juez aquí sugiere a alguien que toma la decisión final. En otras palabras, cuando dos opciones parecen igualmente válidas, deja que la paz interior sea el factor decisivo. La aplicación de este principio es verificar la temperatura emocional de tus decisiones. Cuando consideras un camino específico, presta atención no solo a la lógica, sino también a los frutos emocionales y espirituales que la mera consideración de ese camino produce en ti. Si produce ansiedad, confusión, división o cualquier otro sentimiento contrario a los frutos del Espíritu, esto debe ser una señal de alerta para ti, independientemente de cuán lógico o bíblico pueda parecer en la superficie. Yo profetizo sobre tu vida. Al aprender a prestar atención a los frutos espirituales en tus decisiones, evitarás muchas trampas que el enemigo ha colocado en tu camino. Relaciones, oportunidades y compromisos que parecían correctos en la superficie, pero traerían problemas profundos, serán identificados antes de que puedan causar daño. Caminarás con una seguridad que solo viene de estar verdaderamente alineado con el Espíritu de Dios. 4. La comunidad de fe, el escudo del discernimiento. Hay una peligrosa tendencia en el cristianismo moderno que necesita ser abordada. La idea de que el discernimiento espiritual es un viaje exclusivamente individual. Nada podría estar más lejos de la verdad bíblica. Dios nunca planeó que navegáramos solos por las aguas frecuentemente turbulentas del discernimiento espiritual. ¿Has notado cómo es más fácil identificar engaños y mentiras en la vida de otros que en la tuya propia? Esto no es coincidencia. Existe un principio espiritual en funcionamiento aquí que la Biblia expresa claramente en Proverbios. El hierro afila al hierro y una persona afila a otra. Nuestra visión espiritual
tiene puntos ciegos, áreas donde somos particularmente vulnerables al engaño, frecuentemente ligadas a deseos profundos o heridas no sanadas. Piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios, que no logró discernir su propio error en el caso de Betsabé hasta que el profeta Natán vino a él. O piensa en Pedro, que estaba tan seguro de su lealtad a Jesús que no logró discernir su propia debilidad. Necesitó que Jesús señalara que lo negaría. Incluso los más espirituales entre nosotros tienen áreas de ceguera donde necesitamos desesperadamente la visión de los demás. Estudios sobre comportamiento humano muestran que tenemos una tendencia natural a justificar nuestras propias acciones y deseos, creando argumentos que apoyan lo que ya queremos hacer. Los investigadores llaman a esto sesgo de confirmación. Buscamos evidencias que confirmen nuestras creencias e ignoramos las que las contradicen. Esto sucede incluso en nuestras prácticas espirituales. Podemos seleccionar versículos que parecen apoyar lo que queremos, ignorando el contexto u otros versículos que podrían hacernos repensar. La aplicación práctica es clara. Cultiva relaciones con personas maduras espiritualmente que tengan permiso para cuestionar tus percepciones. No se trata solo de pedir consejos cuando estás confundido, sino de someter regularmente tus certezas a la prueba de la comunidad. Cuando crees haber escuchado claramente de Dios sobre algo significativo, busca confirmación a través de consejeros espirituales confiables. Esto no disminuye tu conexión personal con Dios. De hecho, la fortalece, creando un escudo contra el autoengaño. Yo declaro sobre tu vida, a medida que aprendes a confiar en la comunidad de fe como parte de tu proceso de discernimiento, te volverás mucho menos vulnerable a los engaños sutiles que han desviado a tantos creyentes sinceros. Decisiones que podrías lamentar por años serán evitadas y encontrarás una confianza más profunda al saber que tu discernimiento ha sido probado y confirmado por otros que también caminan con Dios. Ahora, quiero que reflexiones por un momento y escribas en los comentarios: necesito discernimiento para... Completa con un área específica de tu vida. Al hacer esto, no solo identificas donde más necesitas claridad, sino que también invitas a nuestra comunidad a orar contigo por discernimiento en esa área. 5. El desprendimiento santo. La clave secreta del discernimiento. Llegamos ahora al principio que prometí, aquel que raramente es enseñado, pero que tiene el poder de revolucionar tu capacidad de discernir la voz de Dios. Este principio es lo que llamo desprendimiento santo, y es posiblemente el más difícil de practicar, pero también el más transformador cuando se aplica. ¿Has notado que es prácticamente imposible discernir claramente cuando estás desesperadamente apegado a un resultado específico? Cuando queremos mucho que algo sea la voluntad de Dios, nuestra mente crea justificaciones espirituales elaboradas para apoyar ese deseo. Ese apego crea una distorsión tan fuerte en nuestro discernimiento que incluso creyentes maduros pueden engañarse completamente. La verdad incómoda es esta: el nivel de claridad de tu discernimiento está directamente relacionado con tu nivel de desprendimiento santo. Es por eso que Jesús enfatizó tan fuertemente el principio de negarse a sí mismo como prerequisito para seguirlo verdaderamente. No es solo un llamado al sacrificio, es una clave metodológica para el discernimiento espiritual. Piensa en el ejemplo de Eduardo, un joven de 29 años que estaba profundamente enamorado de una mujer en su iglesia. Él estaba convencido de que Dios la había apartado para ser su esposa,
a pesar de varias señales de incompatibilidad y del hecho de que ella no demostraba el mismo interés. Eduardo oraba fervientemente pidiendo que Dios abriera el corazón de ella, interpretando cada pequeña interacción como una confirmación divina. Su mente estaba tan dominada por el deseo de que esta relación funcionara que era incapaz de discernir objetivamente. Fue solo cuando, después de meses de frustración, finalmente llegó al punto de genuino desprendimiento. Señor, si este no es tu plan, estoy dispuesto a renunciar a él, que pudo ver con claridad. Con ese desprendimiento vino un discernimiento cristalino que lo liberó para eventualmente encontrar una relación mucho más saludable y alineada con el propósito de Dios para su vida. Mira a las grandes figuras bíblicas y observa cómo momentos de claridad espiritual profunda frecuentemente venían después de un acto de rendición y desprendimiento. Abraham solo recibió la confirmación de la promesa después de estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Moisés solo fue comisionado después de abandonar completamente sus ambiciones en la corte de Egipto. Ana recibió la promesa de un hijo después de entregar completamente su deseo a Dios. La psicología contemporánea confirma esta sabiduría antigua a través del concepto de apego al resultado. Cuando estamos emocionalmente invertidos en un resultado específico, nuestro cerebro literalmente filtra la información que recibimos, enfocándose en aquella que apoya lo que queremos y descartando la que contradice. Es biológicamente imposible tener total claridad cuando estamos apegados a un resultado específico. ¿Cómo aplicar este principio? Antes de buscar discernimiento en cualquier área, practica lo que yo llamo oración de desprendimiento santo. Es simple pero poderosa. Padre, entrego completamente esta decisión en tus manos. Si es tu voluntad que yo siga este camino, lo seguiré con alegría. Si no lo es, te doy permiso para cerrar esta puerta, aunque sea doloroso para mí. Por encima de todo, quiero tu voluntad, no la mía. Cuando logras orar esto con sinceridad, no solo con los labios, sino con el corazón, acabas de desbloquear el catalizador más poderoso para el discernimiento claro. La verdad es que muchas veces no recibimos claridad no porque Dios no esté hablando, sino porque nuestra propia voluntad está haciendo tanto ruido que no logramos escuchar. Yo profetizo sobre tu vida. A medida que practicas este desprendimiento santo, áreas que por años permanecieron confusas, de repente se volverán claras. Comenzarás a experimentar confirmaciones y direcciones divinas que parecerán casi sobrenaturales en su precisión y timing. Tu relación con Dios se profundizará a un nivel que apenas puedes imaginar ahora, porque estarás verdaderamente buscándolo a Él, no solo sus bendiciones o dirección. 6. La paz interior, el termómetro del discernimiento. Uno de los indicadores más confiables de que estamos en el camino correcto es la presencia de la paz divina. No estoy hablando de la ausencia de desafíos o de la garantía de que todo será fácil. Estoy hablando de esa paz profunda que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Pablo la describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía lógicamente correcta, pero algo dentro de ti seguía inquieto? Esa inquietud no es accidental, es el sistema de alerta espiritual que Dios instaló en cada uno de nosotros. La Biblia dice que debemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. La palabra griega para reinar, aquí, lleva la idea de un árbitro o juez que toma la decisión final. En otras palabras, cuando todas las demás consideraciones empatan, la presencia o ausencia de paz debe ser el factor decisivo.
Considera la historia de Lucía, una profesional de 50 años que recibió una oferta de empleo internacional con un salario significativamente mayor. En la superficie, todo parecía perfecto. Mejores condiciones, más reconocimiento, una oportunidad de crecimiento profesional. Su análisis lógico decía sí, pero internamente sentía una inquietud persistente. Amigos bien intencionados la animaban a aceptar, diciendo que era solo miedo a lo desconocido. Sin embargo, ella decidió honrar aquella falta de paz como un indicador espiritual importante. 3 meses después, la empresa que la había contratado enfrentó un escándalo corporativo que resultó en despidos masivos, incluyendo el departamento que ella habría dirigido. Su paz interior la protegió de una situación que habría sido devastadora para su carrera y bienestar. Esto no significa buscar solo el camino que causa menos incomodidad. Algunas veces, la voluntad de Dios nos lleva a situaciones desafiantes. Moisés ciertamente no sintió comodidad emocional al confrontar al faraón, pero incluso en las situaciones más desafiantes, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, existe una paz subyacente que trasciende las circunstancias externas. Estudios sobre intuición y toma de decisiones muestran que nuestro cuerpo frecuentemente sabe la respuesta correcta antes de que nuestra mente consciente la procese completamente. Sensaciones físicas de incomodidad, inquietud o tensión pueden ser señales valiosas de que algo no está alineado, incluso cuando no logramos identificar exactamente qué. El Espíritu Santo frecuentemente usa estos mecanismos naturales para guiarnos. La aplicación práctica es prestar atención consciente a tu paz interior cuando estás en el proceso de discernimiento. Antes de tomar una decisión importante, reserva un tiempo para sentarte en silencio, considerar el camino que estás contemplando y evaluar honestamente. Esta dirección trae paz a mi espíritu, aunque presente desafíos o causa una inquietud que no puedo explicar. Si la inquietud persiste incluso después de oración y reflexión, es sabio al menos hacer una pausa antes de proceder. Yo declaro sobre tu vida, a medida que aprendes a valorar y a seguir la paz divina en tu corazón, evitarás muchas trampas que el enemigo preparó en tu camino. Desarrollarás una seguridad interior que no depende solo de circunstancias favorables, sino de un alineamiento profundo con el Espíritu de Dios. Comparte en los comentarios algún momento en que sentiste claramente la paz de Dios guiándote, incluso cuando el camino no parecía el más obvio o fácil. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. 7. El discernimiento en las relaciones humanas. Reconociendo corazones. Una de las áreas donde el discernimiento espiritual se vuelve más vital y muchas veces más desafiante es en el campo de las relaciones humanas. ¿Cuántas veces nos encontramos confundidos sobre en quién confiar, con quién asociarnos o qué relaciones Dios realmente quiere que cultivemos? En este mundo donde las personas frecuentemente usan máscaras sociales, el discernimiento se vuelve una protección vital para nuestro corazón y camino espiritual. Piensa en el ejemplo de Jesús. Aun siendo Dios en carne, Él no confió su ministerio a cualquier persona que apareciera en el camino. La Biblia nos dice que Él conocía lo que había en el hombre. Jesús tenía un discernimiento perfecto sobre corazones e intenciones. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Él pasó una noche entera en oración. ¿Por qué? Porque sabía que las personas con quienes nos conectamos profundamente tienen poder de moldear nuestro camino. Mira el ejemplo de Fernanda, una mujer de 32 años, que conoció a una nueva amiga en la iglesia que inmediatamente demostró gran interés en su vida.
Esta amiga, Carmen, era carismática, conocía bien la Biblia y parecía extremadamente espiritual. Rápidamente, Carmen se volvió una consejera influyente en la vida de Fernanda, siempre disponible y aparentemente sabia. Sin embargo, Fernanda comenzó a notar que después de cada conversación con Carmen, se sentía extrañamente agotada y menos confiada en sus otras relaciones. Aplicando el principio del discernimiento en las relaciones, Fernanda prestó atención a estas señales de alerta sutiles. Con el tiempo, se volvió claro que Carmen usaba técnicas de manipulación emocional, aislando sutilmente a las personas para que dependieran de su orientación espiritual. El discernimiento protegió a Fernanda de una relación que podría haber causado daños significativos a su fe y otras relaciones. Pablo también demostró este discernimiento agudo en las relaciones. En sus cartas vemos advertencias claras sobre compañías que corrompen, falsos hermanos que se infiltran y lobos con piel de cordero. Él enseñó que debemos examinarlo todo, incluso a las personas que permitimos entrar en nuestro círculo íntimo. Este no es un llamado a juzgar a los demás, sino a ejercer sabiduría divina sobre quién permitimos influir en nuestra vida. Expertos en comportamiento humano confirman la sabiduría bíblica. Somos profundamente afectados por las 5 personas con quienes pasamos más tiempo. Sus creencias, valores, hábitos e incluso su vocabulario comienzan a volverse nuestros, por un proceso casi automático de absorción social. Si estas personas no tienen discernimiento espiritual, eventualmente nuestro propio discernimiento será afectado. ¿Cómo aplicar este principio? Primero, ora específicamente por discernimiento en las relaciones. Antes de permitir que alguien se convierta en una voz influyente en tu vida, ya sea un amigo cercano, mentor, pastor o posible cónyuge, pídele a Dios que revele su verdadero carácter. Observa no solo sus palabras, sino principalmente sus frutos. Una persona puede hablar bellamente sobre Dios, pero vivir de manera completamente diferente en privado. El verdadero carácter se revela con el tiempo y bajo presión. Segundo, presta atención a las señales de alerta espirituales. Cuando sientes una inquietud inexplicable al estar con cierta persona, no ignores esta señal. Muchas veces, el Espíritu Santo nos alerta a través de estos sentimientos antes incluso de que nuestra mente consciente perciba el problema. Pregúntate, ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja? Después de pasar tiempo con ella, ¿me siento edificado o drenado espiritualmente? Tercero, aplica el principio de la multitud de consejeros. Cuando estés desarrollando una nueva relación significativa, sé lo suficientemente humilde para preguntar a personas maduras en la fe lo que perciben. Frecuentemente, otros pueden ver cosas que estamos ciegos para ver, especialmente cuando hay emociones fuertes involucradas. Yo declaro sobre tu vida: a medida que desarrollas este aspecto del discernimiento, Dios traerá a tu círculo personas que verdaderamente reflejan su corazón y alejará a aquellas que podrían desviar tu camino. Comenzarás a reconocer rápidamente tanto a los Jonatanes que Dios envía para fortalecer tu fe, como a los Saúles, que aunque parezcan impresionantes por fuera, solo traerían confusión y daño espiritual. Este discernimiento en las relaciones no solo te protegerá, sino que también multiplicará tu influencia al conectarte con las personas correctas en el tiempo correcto de Dios. Quiero escuchar de ti en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que el Espíritu Santo claramente te alertó sobre una persona o relación que parecía buena en la superficie? ¿Cómo se manifestó esto en tu vida? 8. La paciencia persistente.
El tiempo del discernimiento. El último principio que quiero compartir contigo es tal vez el más subestimado en el mundo cristiano hoy: la paciencia como herramienta de discernimiento. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea que se ha infiltrado en nuestra espiritualidad. Queremos discernimiento claro e inmediato, y cuando no lo recibimos rápidamente, tendemos a forzar una decisión o a seguir adelante sin claridad. ¿Has observado cómo tantas historias bíblicas de discernimiento involucran espera? David fue ungido rey, pero pasó años escondido en las cuevas antes de asumir el trono. José tuvo sueños proféticos, pero enfrentó años de esclavitud y prisión antes de verlos cumplidos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su comisión en el monte Horeb. El patrón es claro: el tiempo no es enemigo del discernimiento, es frecuentemente su aliado más poderoso. Existe una sabiduría profunda en las palabras de Isaías: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La palabra hebrea, traducida como esperar, aquí, kava, no implica una espera pasiva, sino una expectativa activa y confiada. Es como un arquero con su arco tensado, completamente enfocado en el blanco, esperando el momento perfecto para soltar la flecha. Los neurocientíficos han descubierto que nuestro cerebro continúa procesando problemas complejos, incluso cuando no estamos conscientemente pensando en ellos. Esta incubación mental frecuentemente lleva a intuiciones que no tendríamos si forzáramos una decisión prematura. De la misma manera, el discernimiento espiritual muchas veces se desarrolla en el segundo plano de nuestras vidas mientras continuamos en fidelidad diaria y oración persistente. La aplicación práctica resiste la presión cultural por decisiones apresuradas. Cuando enfrentes opciones importantes sin claridad inmediata, date permiso para esperar. Continúa buscando, orando, consultando la palabra y a consejeros sabios, pero no fuerces una decisión solo porque te sientes incómodo con la incertidumbre. Muchas veces, el mismo proceso de espera revela aspectos de la situación que no habrías visto de otra manera. Yo profetizo sobre tu vida. Al cultivar esta paciencia persistente, evitarás muchas decisiones precipitadas que podrían traer años de consecuencias indeseadas. Experimentarás el discernimiento divino de maneras más claras y confirmadas, y tu fe se profundizará a medida que aprendes a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Lo que parecía un retraso frustrante frecuentemente se revelará como la protección amorosa de Dios, ahorrándote de caminos que parecían correctos en el momento, pero habrían traído dolor y arrepentimiento. Ahora quiero que compartas en los comentarios cuál de estos principios de discernimiento necesitas aplicar más en tu vida actualmente. Tu respuesta honesta puede ser el primer paso para una transformación significativa en tu camino de fe. 9. Discernimiento en tiempos de crisis e incertidumbre. Todos enfrentamos momentos en la vida donde el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Puede ser la pérdida de un empleo, un diagnóstico médico inesperado, el fin de una relación o una crisis financiera. En esos momentos de turbulencia, nuestro discernimiento es especialmente desafiado y especialmente necesario. ¿Has notado cómo es particularmente difícil escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta? Cuando las emociones están a flor de piel, cuando el miedo y la ansiedad gritan en nuestros oídos, discernir la dirección divina puede parecer casi imposible. Sin embargo, es exactamente en esos momentos que más necesitamos este don precioso. Observa el caso de Javier, un hombre de 53 años que perdió su empleo de 25 años después de una reestructuración empresarial. Con 3 hijos en la universidad,
y un préstamo de la casa por pagar, el pánico inicial fue abrumador. En su desesperación, estaba listo para aceptar la primera oferta de empleo que apareciera, incluso si significaba comprometer sus valores. Sin embargo, aun en medio de la crisis, procuró mantener su disciplina de quietud diaria delante de Dios, aunque fuera difícil con tantas preocupaciones. A través de esos momentos, comenzó a sentir una paz inexplicable sobre esperar la dirección correcta, incluso cuando la lógica gritaba que aceptara cualquier oportunidad inmediata. 3 semanas después, recibió una oferta que no solo proporcionaba estabilidad financiera, sino que también se alineaba con sus dones y valores de una forma que su empleo anterior nunca había ofrecido. La crisis, aunque dolorosa, se convirtió en un portal hacia algo mejor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron crisis extremas y aún así lograron discernir la voluntad de Dios. José, preso injustamente en una tierra extranjera, mantuvo su capacidad de interpretar sueños y discernir los tiempos. Daniel, exiliado en Babilonia, cultivó tal claridad espiritual que hasta el rey pagano reconoció que el espíritu de los dioses santos estaba en él. Y Pablo, enfrentando naufragio, prisión y persecución, mantuvo un discernimiento tan agudo que pudo guiar a otros en medio del caos. ¿Qué tenían en común estas personas? Practicaban lo que podemos llamar discernimiento preventivo. Fortalecían su conexión con Dios en los tiempos de calma, preparándose para los tiempos de tormenta. Como un marinero que estudia las estrellas en noches claras para poder navegar, cuando las nubes cubran el cielo, ellos invirtieron en intimidad con Dios antes de la crisis. La investigación en psicología de trauma confirma la sabiduría bíblica en esta área. Estudios muestran que personas que desarrollaron fuertes prácticas espirituales antes de enfrentar crisis demuestran mayor resiliencia y claridad durante el trauma. La explicación es simple. Prácticas espirituales regulares crean memoria muscular espiritual, patrones neurales que permanecen accesibles incluso cuando estamos emocionalmente sobrecargados. Pero ¿qué hacer cuando la crisis ya está sobre nosotros y sentimos nuestro discernimiento oscurecido por la niebla del miedo o del dolor? Primero, reconoce que es normal sentirse confundido en tiempos de crisis. Hasta Jesús, en Getsemaní, experimentó profunda angustia mientras discernía el camino de la cruz. La desorientación espiritual temporal no es señal de fracaso o abandono divino. Segundo, simplifica tus prácticas espirituales. En los momentos de crisis no es hora de técnicas complejas de oración o estudios bíblicos profundos. Vuelve a lo fundamental. Respiración consciente mientras repites una simple verdad bíblica, meditación en un solo versículo o simplemente repetir el nombre de Jesús. Estas prácticas simples calman el sistema nervioso y abren espacio para que el discernimiento fluya nuevamente. Tercero, apóyate en la comunidad. Cuando nuestro propio discernimiento está comprometido, necesitamos los ojos y oídos espirituales de los hermanos. Esto requiere humildad, admitir que no estamos viendo claramente, pero esa humildad abre la puerta a la sabiduría colectiva que Dios frecuentemente usa para guiarnos en tiempos difíciles. Yo declaro sobre tu vida, cuando las crisis vengan y vendrán, no estarás solo ni desorientado. El mismo espíritu que guió a los héroes de la fe a través de sus momentos más oscuros te guiará a ti. Tu discernimiento puede ser temporalmente oscurecido, pero nunca completamente perdido. Y frecuentemente es en las crisis más profundas
donde Dios revela verdades que moldearán el resto de tu camino. Querido hermano, querida hermana que me has acompañado hasta aquí, quiero de corazón felicitarte por tu perseverancia. El hecho de que hayas permanecido hasta este punto demuestra tu sincero deseo de crecer en discernimiento espiritual. Estos principios que compartimos hoy, la quietud interior, la familiaridad con la palabra, la verificación por los frutos del Espíritu, la comunidad de fe, el desprendimiento santo, la paz interior, el discernimiento en las relaciones humanas y la paciencia persistente, no son conceptos aislados, sino partes interconectadas de una vida de intimidad con Dios. El discernimiento espiritual no es simplemente una habilidad a desarrollar, es un estilo de vida a cultivar diariamente. Es el resultado natural de una vida vivida en comunión profunda con el Espíritu Santo. Lo que realmente buscamos no es solo la capacidad de tomar decisiones correctas, sino una relación tan íntima con Dios que su voluntad se vuelve gradualmente nuestra propia voluntad, sus deseos se vuelven nuestros deseos. Piensa por un momento, ¿por qué Jesús nunca parecía luchar con el discernimiento? No era porque Él tenía una línea directa especial con el Padre que nosotros no tenemos. Era porque Él podía decir con verdad absoluta, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Su voluntad estaba tan perfectamente alineada con la del Padre que el discernimiento se volvía casi instintivo. Esta es la invitación que Dios extiende a cada uno de nosotros, no solo para oír su voz en momentos específicos de decisión, sino para vivir tan inmersos en su presencia que comenzamos a pensar como Él piensa, amar lo que Él ama y discernir, naturalmente, su voluntad en cada situación. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Si es posible, cierra los ojos o encuentra un lugar tranquilo donde realmente puedas conectarte con Dios. Vamos juntos a invitar al Espíritu Santo para transformar nuestra capacidad de discernimiento. Padre Celestial, venimos a tu presencia con humildad y gratitud. Reconocemos que en nuestra propia sabiduría somos fácilmente engañados y confundidos. Las voces del mundo, de nuestra propia carne y del enemigo frecuentemente suenan tan plausibles, tan convincentes, pero tú nos prometiste que tus ovejas conocen tu voz y creemos en esa promesa hoy. Espíritu Santo, agradecemos porque tú eres nuestro consejero, nuestro guía que nos conduce a toda verdad. Pedimos que refines y aguces nuestra sensibilidad espiritual. Enséñanos a reconocer tu voz, incluso en medio del ruido y la confusión de este mundo. Muéstranos cómo aplicar cada uno de estos principios de discernimiento en nuestras vidas diarias. Padre, ayúdanos a crear espacios de quietud donde podamos escuchar tu suave susurro. Despierta en nosotros hambre por tu palabra, para que podamos conocer tu carácter y tu voluntad tan íntimamente que reconozcamos inmediatamente cuando algo no está alineado con quien tú eres. Danos valor para buscar consejo sabio, humildad para someternos a la corrección y la gracia del desprendimiento santo para buscar tu voluntad por encima de nuestros propios deseos. Oramos especialmente por aquellos que están enfrentando decisiones importantes en este momento. Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes, que tu voz sea clara y tu dirección inconfundible. Y en los momentos cuando la claridad no viene inmediatamente, danos la paciencia para esperar en ti sin tomar decisiones precipitadas. Recibimos ahora por fe un nuevo nivel de discernimiento espiritual en nuestras vidas. Declaramos que a partir de hoy seremos más sensibles a tu voz, más resistentes al engaño y más alineados con tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi hermano, mi hermana, espero sinceramente que este mensaje haya encendido algo nuevo en tu espíritu.
El discernimiento espiritual no es un lujo para algunos creyentes especialmente dotados. Es una necesidad vital para cada hijo de Dios, especialmente en los tiempos desafiantes en que vivimos. Si este estudio fue una bendición en tu vida, no guardes estas verdades solo para ti. Comparte este video con al menos 3 personas que conoces que están enfrentando decisiones importantes o que necesitan crecer en discernimiento espiritual. Tu simple acto de compartir puede ser el medio por el cual Dios trae claridad a la vida de alguien que está desesperadamente buscando dirección. Y por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos revelaciones bíblicas como esta diseñadas para fortalecer tu vida espiritual y profundizar tu relación con Dios. Tu apoyo a través de suscripciones y me gusta no solo te mantiene conectado con contenido edificante, sino que también ayuda a difundir estas verdades a un mundo que necesita desesperadamente discernimiento en tiempos confusos. Ven a explorar nuestros otros videos sobre temas como oración eficaz, sanación interior y victoria espiritual, todos preparados con el mismo cuidado y unción que experimentaste hoy. También quiero escuchar tu experiencia. Cuéntanos en los comentarios si alguno de estos principios ya ha hecho diferencia en tu vida, o si tienes una historia personal de cómo el discernimiento espiritual te protegió o guió en algún momento crucial. Tus testimonios fortalecen a toda nuestra comunidad y nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Recuerda, el desarrollo del discernimiento espiritual es un camino, no un destino. Sé paciente contigo mismo mientras aplicas estos principios. Habrá momentos de claridad cristalina y momentos de niebla persistente. Ambos son parte del proceso de crecimiento. Lo importante es continuar buscando, continuar escuchando, continuar confiando en el pastor que nunca nos abandona o nos deja sin dirección. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo, guiando cada paso de tu camino. Hasta que nos encontremos nuevamente, quédate en la paz que solo viene de una vida vivida en sintonía con la voz de Dios. Quédate con Dios.